Damos la bienvenida a Brian Acuña, analista internacional. Brian, bienvenido a NTN 24. Hola Nicolai, un gusto estar con ustedes esta tarde. El gusto también es para nosotros. Brian, ¿por qué se declara una tregua para después violarla? Bueno, podríamos pensar que es alguna especie de treta por parte de Moscú, simplemente como para enviar un mensaje a las diferentes, a los diferentes actores, porque desde el inicio se vio que la tregua era una tregua unilateral, que no, no tenía mayor simbolismo, porque al final de cuentas lo que hemos visto es que hay una interrupción cada vez que se intenta dar algún tipo de avance hacia una pacificación. Hay un problema, mayor, que es el que Ucrania señala de que más que una tregua temporal, lo que se requiere es un alto al fuego de varios días, ¿verdad? Incluso se habla de 30 días ante lo que Moscú pues ha negado poder llevar a ese proceso. Pero lo cierto del caso es que es como un mensaje para el público interno, para los que consumen propiamente la propaganda que viene de Moscú, más que una señal de verdadero interés en ponerle fin a este tipo de agresiones. Este tipo de agresiones ocurren justamente en medio de esta Pascua. La Pascua ortodoxa no es la primera vez que Vladimir Putin anuncia una Pascua durante este tiempo de festividades religiosas, pero lo que aquí llama la atención es que ocurre en medio de un estancamiento, no solamente en el frente de batalla, sino también un estancamiento en el frente diplomático con ocasión de esa amenaza, si podría decirse, del gobierno estadounidense, que sugirió esta semana que podría abandonar su mediación en el conflicto para lograr una paz. ¿Una cosa puede ser consecuencia de la otra? Yo creo que más bien vienen ligados, ¿verdad? Es como una cadena de situaciones que vienen ocurriendo en este conflicto ya desde hace varios rato, incluyendo, por ejemplo, los cambios diplomáticos por parte de Estados Unidos con la llegada de Donald Trump, ¿verdad? Que ha decidido cambiar su política con respecto al tema del conflicto de Ucrania, que él mismo había señalado que podía terminarlo en cuestión de unas cuantas semanas, unos cuantos días, pero lo cierto del caso es que sencillamente lo que tenemos es un periodo de mayor desgaste con respecto a este conflicto, donde lo que vamos viendo es un agravamiento en cuanto a las relaciones de algunos actores dentro del conflicto, ¿verdad? Aquí hablamos, por supuesto, de los países miembros de la Unión Europea que han decidido seguir manteniendo su apoyo al gobierno de Volodymyr Zelensky, mientras que por el otro lado vemos a un Estados Unidos que en algún momento dio guiños hacia el gobierno del Kremlin con respecto, a cambiar un poco su política y que a estas alturas pareciera que la fórmula no ha sido lo suficientemente eficiente y los ha llevado, a tener que tomar decisiones, incluyendo abandonar las discusiones eventualmente. Lo que nos deja a nosotros en el tintero es qué va a pasar si Estados Unidos se retira directamente del acuerdo, si simplemente va a retomar sanciones en contra de Moscú o si van a tomar, alguna posición un tanto más beligerante, similar a la que existía antes de que el gobierno de Donald Trump tomara la decisión de cambiar, su política con respecto a la guerra que ocurre en Ucrania desde hace varios años. Brian, hace algunos instantes el presidente Donald Trump se refirió a la situación actual, a la guerra en Ucrania, en la red social Truth Social, esperando y haciendo votos porque Ucrania y Rusia puedan continuar con este cese de hostilidades. Veamos lo que decía. Ojalá Rusia y Ucrania lleguen a un acuerdo esta semana. Entonces ambas empezarán a hacer grandes negocios con Estados Unidos, que está prosperando, y a amasar una fortuna. Brian, tú decías que Washington podría llegar a barajar en algún momento sanciones por la falta de avances. Sin embargo, no lo ha hecho. Es decir, ¿por qué traigo a colación esto? Porque
Él tuvo la oportunidad de implementar esos famosos aranceles que había anunciado si el Kremlin se rehusaba a destrabar las conversaciones. Y sin embargo no lo aprovechó cuando vimos anunciar aranceles a todo el mundo porque entre muy pocos excluyó a Rusia. Entonces, ¿realmente podría Estados Unidos estar interesado en sancionar a el Kremlin, con quien ha mostrado una extraña cercanía en medio de este conflicto con Ucrania? Yo creo que lo podríamos ver desde otra perspectiva. La idea que algunos, digamos, coinciden que está tratando de implementar el gobierno de Washington con respecto a Rusia es tratar de sacarlo de la esfera de influencia por parte de China. Parece que esa es la medida que Donald Trump está tratando de implementar. Lo que pasa es que no está siendo, digamos, realista en estos momentos. Hay que entender de que el gobierno de Beijing es el gobierno más fiel que tiene en estos momentos Rusia, que le ha permitido, a cambio obviamente de recursos estratégicos baratos para los intereses de China, le ha permitido resistir y subsistir, porque por sí mismo económicamente Rusia está muy limitado y desde el punto de vista militar hemos visto pues una guerra de bastante desgaste con muchos muertos de ambos lados. Aún así pareciera que Washington insiste en tratar de sacar a Rusia de la esfera china y tratar de traérselo, no sé si a Occidente, pero al menos sacarlo un poco dentro de esta esfera, algo que siento que está siendo muy mal leído por parte del gobierno estadounidense y que los está llevando, digamos, a un fracaso tras otro, incluyendo de alguna manera que sus aliados occidentales, principalmente la Unión Europea y los miembros de la OTAN principalmente, se sientan un tanto traicionados por estas medidas. Como dije, digamos, en algún momento, no sé si ahora cambiará la posición de Donald Trump en algún momento para volverle a implementar sanciones económicas a Moscú o si tomarán una decisión un poco más beligerante. Me parece que van a tratar de seguir peloteando hasta donde puedan la posibilidad de atraer al gobierno de Moscú hacia un interés un poco más intermedio y tratar de negociar un alto al fuego de una manera un poco más eficiente. Aquí hay que entender de que si al final de cuentas se negocia un alto al fuego con condiciones de dominio de territorio por parte de Rusia, lo que se estaría implementando es la medida que en algún momento incluso China había propuesto de que se llegara a un alto al fuego, aunque Ucrania perdiera territorio, ¿verdad? De alguna manera lo que estaríamos viendo es un debilitamiento en cuanto a lo que la ofensiva occidental llevó a cabo para este conflicto contra Rusia y de alguna forma esto podría ser sumado a un fracaso a nivel internacional por parte del gobierno de los Estados Unidos. No lo digo, perdón, no lo digo Sí. por una cuestión ideológica, sencillamente porque es lo que reflejan las acciones del gobierno de Donald Trump hasta el momento. Ya. Debo ir concluyendo, pero quiero hacerte esta última pregunta. Recordemos que el presidente Trump en campaña dijo que él acabaría la guerra en 24 horas. Él simplemente tenía que levantar el teléfono. No pasó. Asumió en enero, estamos en abril. ¿Por qué fue? Es decir, ¿qué pasó en este periodo que no ha conseguido cumplir el presidente Donald Trump con su promesa? Bueno, muy rápido para no quitarte mucho tiempo. Sencillamente, esto era un discurso a lo interno para algunos aliados. Lo cierto del caso es que el conflicto estaba en un punto en el cual no había forma de llegar a una solución en tan corto tiempo y creo que teníamos expectativas muy altas con respecto a la política de Donald Trump, ¿verdad? Algunos lo veían incluso como una figura mesiánica. Lo cierto del caso es que no lo era y no hay ningún gobierno, digamos, que de manera unilateral pueda lograr en tan corto tiempo cambiar la dinámica de algunos conflictos que se mantienen en una situación muy caliente, incluyendo, por ejemplo, el tema ruso o la situación, por ejemplo, de Gaza o algunos otros conflictos en los que Estados Unidos se está quedando corto con algunas medidas que se están tomando. Brian, analista internacional. Brian Acuña, gracias por habernos acompañado en